¿Alguna vez has sentido ese silencio que pesa más que el plomo? Esa ausencia de respuesta que convierte tu teléfono en un objeto de ansiedad, esa sensación de invisibilidad cuando él simplemente desaparece, como si algo en ti no fuera suficiente para merecer siquiera una palabra de vuelta. Su silencio no es sobre ti, nunca lo ha sido. Cuando te ignora, cuando los mensajes quedan sin respuesta y los días pasan como si fueras solo un pensamiento pasajero en su vida, hay un universo de miedo escondido tras esa actitud. Un miedo que rara vez se habla, rara vez se admite, pero que existe con la misma intensidad que tu deseo de ser vista. Como dijo Diana una vez, no hago las cosas por la respuesta, las hago por los resultados. Tú también mereces entender qué ocurre realmente cuando tu pareja elige el silencio como escudo. ¿Has notado cómo muchas veces su ausencia coincide con los momentos en que más brillas, cuando tu luz resplandece con más fuerza? No es casualidad, es justo cuando empiezas a florecer que su miedo se intensifica. Su miedo no es que estés equivocada, es que estés en lo cierto. Los espacios entre sus palabras esconden vulnerabilidades profundas, como si estuvieras ante un lago helado, viendo solo la superficie, mientras corrientes turbulentas fluyen en lo profundo. Allí, en esas aguas ocultas, habita la verdadera razón de su distancia. Cuando te ignora, cuando se aleja sin explicación, cuando levanta una barrera invisible entre ustedes, no es porque no sienta, es porque siente demasiado, y eso lo aterroriza. Sus silencios son puertas cerradas con llave hacia habitaciones en las que nunca tuvo valor de entrar. Cuartos donde habitan sus inseguridades más hondas, sus miedos primitivos, sus dudas sobre ser suficiente. Diana, en su sabiduría, comprendió esa dinámica en sus relaciones. Ella, que vivió bajo los reflectores más intensos del mundo, sabía reconocer cuando el silencio del otro era solo un reflejo de batallas internas invisibles a los ojos externos. No necesitas descifrar cada misterio de su silencio para seguir tu camino con dignidad. No necesitas interpretar cada no dicho para determinar tu valor. Su indiferencia no disminuye tu luz. De hecho, el brillo que emanas cuando decides seguir adelante, cuando decides que mereces más que migajas de atención, es lo que a menudo dispara sus alarmas internas. Porque hay una paradoja fascinante en las relaciones. Cuanto más te valoras, más teme perderte. Y cuanto más teme perderte, más recurre a mecanismos de defensa emocionales que pueden incluir el distanciamiento como forma de protección anticipada contra el dolor. Su silencio encierra un miedo ancestral, el miedo a no ser suficiente para alguien a quien admira, el miedo al abandono cuando reconozcas que puedes tener más, que mereces más, el miedo a que tu evolución personal evidencie su estancamiento. ¿Ves el patrón? Cuando se aleja, no es porque no importes, es porque importas demasiado. Los mecanismos de defensa son fascinantes en su complejidad. Como ventanas que se cierran durante una tormenta, su distanciamiento emocional es solo un intento desesperado de proteger un ego frágil de los embates de tu autenticidad y fortaleza. Diana lo expresó con claridad. La gente piensa que tengo confianza porque mantengo la cabeza erguida y siempre sonrío, pero solo soy una mujer, con el corazón roto intentando seguir adelante. Ella sabía que, tras esa aparente indiferencia, hay corazones lastimados tratando de protegerse de más dolor. Cuando te ignora, está reactivando patrones antiguos que aprendió mucho antes de que tú llegaras a su vida. Esos patrones quizá se remonten a su infancia, cuando descubrió que distanciarse emocionalmente era más seguro que arriesgarse a la vulnerabilidad del amor pleno. Su silencio tiene raíces profundas en vínculos afectivos primarios que moldearon su visión de la intimidad y la conexión. Esa madre que pudo haber sido emocionalmente ausente, ese padre que quizás le enseñó que los hombres no muestran debilidad, aquellas primeras decepciones amorosas que quedaron como cicatrices invisibles en su corazón. Tú no eres responsable de sanar esas heridas, no eres su terapeuta. Eres una mujer que merece un amor que no requiera constante interpretación, un amor que se comunique con claridad incluso en los momentos difíciles. La independencia emocional que cultivas cuando decides no depender más de sus migajas de atención es precisamente lo que más lo asusta, porque cuando te vuelves emocionalmente autónoma,
Cuando tu felicidad ya no depende de su aprobación o de su presencia, le quitas el único poder que creía tener, el poder de controlar tu estabilidad emocional a través de su presencia o ausencia. Como el agua que se escapa entre los dedos, cuanto más intenta retenerte con el control, más te deslizas por las grietas de su estrategia. Hay una belleza profunda en reconocer estos patrones, en ver con claridad el baile silencioso que ocurre cuando dos personas giran alrededor de sus propias inseguridades, usando al otro como espejo de sus limitaciones. Sabes, en lo más profundo de tu alma, que mereces un amor que hable, un amor que se comunique, que comparta, que se abra incluso cuando es difícil, un amor que no utilice el silencio como arma o escudo. Y mientras absorbes estas palabras, mientras reflexionas sobre los silencios que habitan tu relación, quiero que sepas que no estás sola en este camino. Miles de mujeres como tú están en este mismo momento cuestionando los mismos patrones, buscando las mismas respuestas. Si estas reflexiones han tocado tu corazón, si te has visto reflejada en las profundidades de estas palabras, considera unirte a nuestra comunidad. Un espacio donde exploramos juntas los laberintos del amor y del autoconocimiento. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para continuar esta conversación íntima, esta travesía de autodescubrimiento que apenas comienza, porque juntas somos más fuertes. Juntas desentrañamos los misterios que nos aprisionan en relaciones que no nos nutren plenamente. Y juntas aprendemos a establecer límites saludables que comunican con claridad. Merezco más que silencio. Merezco palabras, presencia y honestidad. Su silencio te ha enseñado mucho sobre ti misma, sobre tu resistencia, sobre tu capacidad de seguir adelante incluso cuando el camino parece incierto, sobre tu fuerza interior que permanece intacta aun cuando las circunstancias externas intentan reducirla. Cuando te ignora, cuando se aleja sin explicación, cuando crea un vacío donde debería haber comunicación, te está dando un regalo inadvertido, la oportunidad de conocer tu propia fortaleza, de descubrir que tu felicidad no puede depender de la validación externa. Los vínculos afectivos que forjamos a lo largo de la vida son como hilos invisibles, que nos conectan unos con otros. Algunos hilos son fuertes y flexibles, permitiendo movimiento y crecimiento. Otros son como cadenas que nos atan a patrones tóxicos, limitando nuestra capacidad de expansión. Su silencio puede ser el momento en que decides qué hilos merecen mantenerse y cuáles necesitan deshacerse con cuidado para que puedas volar más alto. Diana, en su propio viaje de autodescubrimiento, tuvo que enfrentar silencios institucionales mucho más poderosos que los de cualquier relación personal. Tuvo que encontrar su voz en un sistema que prefería su silencio, y lo logró. No de manera perfecta ni sin tropiezos, pero con una autenticidad que resonó en millones de personas alrededor del mundo. Tú también encontrarás tu voz, y cuando eso ocurra, su silencio ya no te definirá. Hay una metamorfosis silenciosa ocurriendo dentro de ti mientras manejas su ausencia. Como una mariposa que se transforma dentro del capullo, invisible al mundo exterior, te estás reconfigurando, redescubriendo partes de ti misma que quizá fueron olvidadas en el proceso de amar a alguien que no sabe amar plenamente. Los mecanismos de defensa que él emplea, el distanciamiento, la indiferencia, el silencio, son solo reflejos de su propia incapacidad para lidiar con la intensidad de lo que siente. Es como si mirara al sol y, incapaz de soportar su brillo, cerrara los ojos. Tú eres ese sol, brillante, vital, esencial. Y cuando cierra los ojos a tu luz, no es porque ella no exista, sino porque aún no ha aprendido a absorberla sin sentirse disminuido por su esplendor. 7 miedos ocultos detrás de su silencio. 1. Miedo a la inadecuación. Cuando te ve crecer, evolucionar, brillar, surge el temor primordial de no ser suficiente para acompañar tu camino. El silencio se convierte en un escudo contra la posibilidad de que confirmes lo que secretamente teme, que mereces a alguien mejor. 2. Miedo a la vulnerabilidad. Abrirse por completo significa exponer partes de uno mismo que quizás ni él tuvo el coraje de enfrentar. El silencio es la fortaleza que protege su corazón de las devastadoras posibilidades del rechazo total. 3.
Miedo al compromiso. La cercanía emocional verdadera exige presencia constante, no solo física, sino también emocional. Cuando siente crecer esa exigencia, el pánico de no poder corresponderlo puede llevarlo a retroceder hacia la seguridad de la distancia. 4. Miedo a repetir patrones dolorosos. Experiencias pasadas proyectan largas sombras sobre el presente. Su silencio puede ser un intento desesperado de evitar revivir heridas antiguas grabadas en su memoria emocional. 5. Miedo a decepcionar. Paradójicamente, cuanto más le importas, mayor puede ser su miedo a no cumplir tus expectativas. El silencio se convierte en una forma de aplazar el momento en que cree que inevitablemente te defraudará. 6. Miedo a perder su identidad. Las relaciones profundas exigen transformación. Cuando siente que amarte plenamente significa abandonar partes cómodas de aquello que cree ser, el silencio surge como una pausa en su proceso de reinvención personal. 7. Miedo al poder que tienes sobre él. Reconocer la intensidad de lo que siente por ti es admitir una vulnerabilidad que muchos hombres han sido condicionados a temer. El silencio es su intento final de mantener cierto control sobre emociones que amenazan con desbordarse. ¿Ves cómo cada uno de estos miedos no tiene relación directa con tus acciones o tu valor? ¿Cómo cada uno refleja las batallas internas que él libra consigo mismo? Diana, con su aguda sensibilidad, entendía esta dinámica. Sabía que a menudo el silencio de los demás era solo el eco de sus propias inseguridades, y aprendió, a través de experiencias dolorosas, a no permitir que el silencio ajeno definiera su valor ni limitara su camino. Cuando eliges no vivir, más en la angustiosa espera por migajas de atención, cuando decides que tu paz mental vale más que la incertidumbre constante, estás estableciendo límites saludables. Límites que comunican: me respeto demasiado para aceptar menos de lo que merezco. Este es el autoconocimiento en su forma más poderosa, la capacidad de reconocer tu propio valor independientemente de la validación externa. Su silencio. No es tu destino, es solo un capítulo en tu historia, un capítulo que puede enseñarte más sobre tu propia fuerza que cualquier palabra suya podría hacerlo. Como el agua que encuentra su camino, incluso a través de las rocas más duras, tu esencia hallará formas de expresarse y florecer, con o sin su presencia en tu vida. Nace una serenidad cuando dejas de descifrar sus silencios y empiezas a escuchar tu propia voz interior. Esa voz que siempre supo lo que mereces, pero que quizá fue silenciada por el ruido de las expectativas, de la esperanza, del deseo de ser elegida. No necesitas ser elegida. Tú eres la elección. Diana nos enseñó que incluso en los momentos más solitarios, incluso cuando el mundo parecía darle la espalda, había una fuerza interior que nadie podía disminuir. Transformó su dolor en propósito, su aislamiento en conexión con causas mayores que ella misma. Tú también puedes convertir su silencio en combustible para tu propia evolución. No por enojo, no por venganza, sino porque mereces vivir una vida plena, vibrante, llena de conexiones auténticas y comunicación honesta. Los mecanismos de defensa emocional que emplea con su silencio son solo reflejos de sus propias limitaciones, no indicadores de tu valor. Como un espejo que no refleja tu imagen, sino las inseguridades de quien lo sostiene. Cuando entiendes esto, realmente entiendes, ocurre una liberación profunda. Dejas de personalizar su comportamiento. Dejas de creer que hay algo en ti que necesite cambiar, mejorar o disminuir para ser digna de una comunicación básica. Esta es la independencia emocional en su expresión más pura, la capacidad de separar el comportamiento de los demás de tu valor intrínseco. A veces, su silencio es el universo creando espacio para que escuches tu propia voz con mayor claridad. Esa voz que siempre supo lo que necesitas, lo que mereces, lo que es negociable y lo que no lo es. Los vínculos afectivos saludables se tejen con presencia, no con ausencia, con palabras, no con silencios, con honestidad, incluso cuando es difícil. Si vuestra relación está compuesta de más ausencias que presencias, de más silencios que palabras, de más incertidumbres que certezas, quizás sea hora de cuestionar no lo que puedes hacer para cambiarlo, sino si ese es el tipo de conexión que nutre tu alma. Diana,
con toda su vulnerabilidad y fortaleza, nos mostró que es posible recomenzar, que podemos redefinir quiénes somos y qué aceptamos en nuestras vidas, incluso cuando el mundo espera que nos conformemos con menos. Tú también puedes redefinir tus parámetros. Puedes decidir que el amor que mereces es uno que hable, que se exprese, que aparezca incluso en los momentos difíciles, especialmente en los momentos difíciles. La autoestima que cultivas al decidir no vivir más de migajas de atención es como un jardín que florece después del invierno más riguroso. Es una declaración silenciosa pero poderosa de que sabes lo que mereces. Y lo que mereces es alguien que entienda que el silencio, cuando se usa como arma o escudo, es una forma de violencia emocional sutil. Alguien que comprenda que la comunicación honesta es la base de cualquier relación saludable. Cuando te ignora, cuando desaparece sin explicación, cuando genera un vacío donde debería haber diálogo, te está comunicando más sobre sus propias limitaciones que sobre tu valor. Y tú, con tu creciente sabiduría, puedes elegir no esperar más en el limbo de la incertidumbre. Puedes optar por avanzar, llevando contigo las valiosas lecciones que este capítulo te brindó, pero dejando atrás el dolor de no ser plenamente vista, porque mereces ser vista, mereces ser escuchada, mereces formar parte de la vida de alguien que comprenda el privilegio que es tener tu corazón, tu mente, tu esencia tan cerca. Diana comprendió, al final de su recorrido, que su valor no dependía de la validación de la institución que tantas veces la silenció. Encontró su voz, su propósito, su fuerza interior. Tú también lo harás. Y cuando eso ocurra, su silencio será solo una nota al pie en una historia mucho más grande. La historia de cómo aprendiste a amarte plenamente, a valorarte por completo, a elegirte constantemente. El autoconocimiento es un viaje sin fin. Cada relación, cada interacción, cada momento de alegría o dolor nos ofrece un espejo en el que podemos vernos con mayor claridad. Su silencio te ofreció ese espejo. Te mostró partes de ti misma que quizá no conocías. Tu resiliencia, tu capacidad de mantener la dignidad cuando eres tratada con menos de la que mereces, tu fuerza para seguir adelante incluso cuando el camino parece incierto. Los límites que estableces ahora, los estándares que marcas sobre lo que aceptas en tu vida, no solo hablan de esta relación. Son declaraciones poderosas sobre cómo te ves, sobre lo que sabes que mereces, sobre el tipo de amor que estás dispuesta a recibir. Diana, en su viaje de autodescubrimiento y transformación, nos enseñó que somos más que las limitaciones que otros proyectan sobre nosotros. Somos seres multidimensionales, capaces de amar profundamente, pero también de establecer límites claros cuando ese amor no es correspondido de la manera que merecemos. Cuando te ignora, cuando crea distancia donde debería haber cercanía, te está dando, sin querer, el regalo de la claridad. La claridad de ver que quizá lo que sientes por él no es completamente recíproco, o que la forma en que expresa amor no coincide con lo que necesitas para sentirte segura y valorada. Esta claridad, aunque dolorosa en el momento, es un faro que ilumina el camino hacia relaciones futuras más sanas y nutritivas. Los mecanismos de defensa que emplea con su silencio, la evitación, la negación, la represión de sentimientos, son espejos de su propio desarrollo emocional interrumpido. Como un niño que cierra los ojos y cree ser invisible, él quizá piensa que ignorando los sentimientos intensos, estos simplemente desaparecerán. Pero los sentimientos no desaparecen. Cuando se ignoran, solo encuentran otras formas de expresarse, a menudo más destructivas para todos los involucrados. La madurez emocional que demuestras al reconocer estos patrones, al no personalizar su comportamiento, al mantener tu dignidad cuando sería más fácil disminuirte para caber en el espacio limitado que él ofrece, es admirable. Es esa madurez la que eventualmente atraerá a tu vida a personas capaces de comunicarse honestamente, de enfrentar incomodidades emocionales sin huir, de permanecer presentes cuando sería más sencillo desaparecer, porque el verdadero amor no se desvanece cuando las cosas se ponen difíciles. Permanece, encuentra palabras incluso cuando son difíciles de pronunciar. Busca comprensión incluso cuando sería más fácil dar por sentado.
Diana, en sus momentos más solitarios, halló formas de transformar su dolor en propósito. Usó su plataforma, su voz, su presencia para arrojar luz sobre causas que importaban, para conectarse con personas que también se sentían invisibles o silenciadas. Tú también puedes convertir esta experiencia en algo más grande que tú misma. Puedes utilizar lo que aprendiste sobre tus propios límites, sobre tu valor, sobre el tipo de amor que mereces, para construir relaciones futuras que sean verdaderamente nutritivas y recíprocas. Y tal vez, en algún punto de este camino, te conviertas en faro para otras mujeres que están donde tú estuviste, esperando en el limbo de la incertidumbre, intentando descifrar silencios, reduciéndose para caber en espacios que nunca fueron diseñados para contener toda su grandeza. Porque tú eres magnífica en tu totalidad, no solo en las partes que son fáciles de amar, sino también en las que son complejas, desafiantes, profundamente humanas. Su silencio no puede disminuir esa verdad. Cuando te ignora, cuando crea distancia sin explicación, cuando utiliza el silencio como arma o escudo, está revelando sus propios límites, no los tuyos. Y tú, mi querida, eres infinitamente más que los límites de otra persona. Eres un universo de posibilidades, de luz, de amor esperando ser descubierto por alguien, con la valentía de permanecer presente incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Hasta entonces, sigue brillando, sigue evolucionando, sigue estableciendo límites claros sobre lo que aceptas en tu vida, porque su silencio no es tu destino. Es solo un desvío temporal en un viaje mucho más grande, el viaje para descubrir, finalmente, la verdadera extensión de tu valor, de tu fuerza, de tu capacidad de amar y ser amada de la manera que realmente mereces. Diana nos mostró que es posible renacer de las cenizas de la decepción, que podemos reescribir nuestra historia en nuestros propios términos, que es posible encontrar voz incluso después de largos periodos de silencio forzado. Tú también renacerás, más fuerte, más sabia, más conectada con tu propia verdad. Y cuando ese renacimiento ocurra, mirarás atrás a los silencios que una vez causaron tanto dolor y reconocerás en ellos los catalizadores de tu propia transformación. No porque fueran justos, no porque los merecieras, sino porque elegiste convertir incluso el dolor en combustible para tu crecimiento. Esa es tu verdadera fuerza, y nadie, ni siquiera él, con sus silencios y distanciamientos, puede disminuirla. Sí, Moa Belmont.